Necesito compartirles algo que ha transformado por completo mi comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Mi nombre es Simon Richardson, y tengo 42 años. Durante los últimos 18 años, he sido un miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aquí en Salt Lake City, Utah. He servido como obispo, enseñado en la escuela dominical y vivido lo que creía que era una vida recta según el Evangelio. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que me sucedió el 28 de junio de este año. Antes de continuar, escriban en los comentarios desde donde nos escuchan y denle un me gusta, para ayudar a que este vídeo llegue a más personas en todo el mundo. Permítanme llevarlos de vuelta a esa mañana ordinaria de martes en junio. Estaba trabajando en un proyecto de construcción para mi empresa. Nos especializamos en casas personalizadas en todo el Valle de Salt Lake. Recuerdo haber pensado lo bendecido que me sentía de vivir en un lugar tan hermoso, rodeado por la majestad de la creación de Dios. No tenía idea de que en cuestión de horas toda mi comprensión de esa creación cambiaría para siempre. Estaba en el tejado de una casa de 3 pisos que estábamos construyendo en el área de Los Avenues. Era un trabajo rutinario, algo que había hecho miles de veces en mis 20 años de carrera en la construcción. La mañana había sido productiva. Mi equipo y yo estábamos haciendo un excelente progreso, y me sentía bien con el día por delante. Tenía planes de llevar a mi esposa, Madison, y a nuestros 3 hijos a cenar esa noche para celebrar el cumpleaños de nuestra hija menor, Emma. La vida se sentía normal, predecible, bendecida. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Estaba caminando por una sección del tejado en la que habíamos estado trabajando a principios de semana. Recuerdo haber oído a uno de los miembros de mi equipo, Mike, gritar algo desde abajo. Me giré para responderle, y al hacerlo, di lo que pensé que era un paso cuidadoso hacia atrás. Pero la lámina de contrachapado bajo mis pies, una lámina que debería haber estado sujeta de forma segura, cedió por completo. La sensación de caer es algo que nunca olvidaré. No fue como en las películas, donde todo se ralentiza dramáticamente. Fue aterradoramente rápido. Sin embargo, en esos breves segundos, mi mente se aceleró con tantos pensamientos. Pensé en Madison, en mis hijos, en todas las cosas que todavía quería hacer con mi vida. Pensé en mi testimonio, en mi fe, en si estaba realmente preparado para encontrarme con mi Creador. Luego vino el impacto. Lo último que recuerdo antes de que todo se oscureciera fue el peso aplastante de concreto y escombros al golpear los cimientos de abajo. El dolor fue inmediato y abrumador, una sensación diferente a todo lo que había experimentado. Pero luego, tan rápido como vino, el dolor desapareció por completo. Los gritos de mi equipo, el ruido del sitio de construcción, incluso mi propia respiración forzada, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Lo que sucedió después desafía toda ley natural que creía entender. Me encontré de pie en lo que solo puedo describir como el lugar más hermoso que jamás haya visto. La luz allí no era como la luz del sol o la luz artificial. Era pura, cálida y viva. Parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez, llenando cada rincón de este magnífico espacio con un resplandor que hacía que todo brillara con una belleza interior. Los colores eran indescriptibles. Imaginen la puesta de sol más vibrante que jamás hayan presenciado, y luego multiplíquenla por 1000. La hierba bajo mis pies era más verde que cualquier verde terrenal, pero se sentía suave como la seda. El aire mismo parecía cantar con una armonía que tocaba algo profundo dentro de mi alma. Todo era perfecto, pacífico y lleno de una abrumadora sensación de amor. Mientras estaba allí tratando de comprender dónde estaba, me di cuenta de que no estaba solo. A lo lejos, podía ver figuras moviéndose. Personas vestidas con túnicas de un blanco brillante que parecían emitir su propia luz suave. Se movían con propósito y gracia. Y aunque estaban lejos, podía sentir su gozo, su paz, su completa satisfacción. Entonces escuché mi nombre siendo llamado, no con mis oídos, sino de alguna manera más profunda que eso, como si la esencia misma de quien soy estaba siendo convocada. Me giré hacia la voz, y mi corazón casi se detuvo de reconocimiento y asombro. Caminando hacia mí estaba una figura que reconocí al instante, aunque nunca lo había visto con mis ojos físicos. Era Jesucristo. Era más magnífico que cualquier pintura,
más real que cualquier visión que jamás hubiera imaginado. Su rostro irradiaba tanto amor, tanta compasión, tan perfecta comprensión que inmediatamente caí de rodillas. No por miedo, sino por un abrumador reconocimiento de su naturaleza divina y de mi propia indignidad para estar en su presencia. Sus ojos contenían la profundidad de la eternidad. En ellos, no vi juicio, sino amor perfecto. No condena por mis fallas, sino aceptación completa de en quien me estaba esforzando por convertirme. Cuando me miró, sentí como si viera no solo a Simon Richardson, el trabajador de la construcción, el esposo, el padre, el obispo mormón. Vio al ser eterno que realmente era, el Hijo de Dios que fui creado para ser. Su voz, cuando habló, no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Llevaba el poder de mover montañas, pero era suave como un susurro. Llenó todo mi ser de calidez y verdad. Simon, dijo, y en esa sola palabra, escuché más amor del que había experimentado en toda mi vida. Mi siervo fiel, hay algo que debes ver, algo que debes entender, algo que debes compartir. Mientras pronunciaba estas palabras, el hermoso lugar a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Me encontré ya no de pie sobre esa hierba perfecta, sino de alguna manera suspendido en lo que solo puedo describir como un lugar entre el cielo y la tierra, donde podía ver tanto el reino eterno como el mundo mortal de abajo. Fue desde este punto de vista privilegiado que comenzó a mostrarme cosas, eventos, circunstancias y advertencias que dijo que vendrían muy pronto a nuestro mundo. El tiempo es corto, me dijo, su voz llena de urgencia e infinita compasión. Lo que estoy a punto de mostrarte no tiene la intención de asustar, sino de preparar, no de condenar, sino de llamar a mis hijos al arrepentimiento. Los eventos que presenciarás ya están en marcha, y se cumplirán en el mes de agosto, en este mismo año. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de la magnitud de lo que me decía. Esto no era una profecía lejana o una visión simbólica. Esto era inmediato, urgente y específico. Como fiel santo de los últimos días, siempre había creído en la revelación continua, en la realidad de que Dios habla a sus hijos en nuestros días. Pero nunca imaginé que yo sería el receptor de un mensaje tan directo y específico. Mira atentamente, Simon, dijo, y de repente mi visión se expandió más allá de todo lo que podría haber imaginado posible. Estaba viendo el mundo como si desde una gran altura. Sin embargo, cada detalle era nítido. Podía ver ciudades, naciones y continentes extendidos ante mí como un vasto mapa viviente. La vista era tanto impresionante como abrumadora. Lo primero que me mostró fue lo que llamó la gran sacudida. Observé cómo terremotos masivos comenzaron a golpear simultáneamente múltiples regiones. Pero estos no eran terremotos ordinarios. Parecían pulsar con un ritmo, como si la tierra misma estuviera respondiendo a alguna orden divina. Vi edificios balancearse de maneras que desafiaban la física. Sin embargo, muchos permanecieron en pie, mientras que otros se desmoronaban sin explicación. Esto no es destrucción por la destrucción misma, explicó Jesús, con la voz cargada de tristeza. Esta es mi mano moviéndose para despertar a un mundo dormido. Aquellos que tienen ojos para ver reconocerán mi voz en el temblor de la tierra. Aquellos cuyos corazones están endurecidos lo justificarán como fenómenos naturales. Observé asombrado cómo la gente respondía de manera diferente a estos mismos eventos. Algunos cayeron de rodillas en oración y arrepentimiento, sus rostros vueltos hacia el cielo con una humildad recién descubierta. Otros se enojaron, sacudiendo sus puños al cielo, culpando a Dios por sus problemas mientras se negaban a examinar sus propios corazones. El mismo evento estaba produciendo reacciones completamente opuestas en diferentes personas. Luego la visión cambió, y vi algo que hizo que mi espíritu se regocijara incluso mientras me llenaba de urgencia. En todo el mundo, presencié lo que solo podía describirse como un despertar espiritual sin precedentes en la historia registrada. Fue como si barreras invisibles que durante mucho tiempo habían impedido que la gente sintiera la presencia de Dios, estuvieran siendo repentinamente removidas. En iglesias, mezquitas, sinagogas y templos de todo el mundo, vi a personas llorando al sentir por primera vez la realidad del amor divino. Pastores y líderes religiosos que habían estado actuando por inercia de repente se encontraron invadidos por un poder espiritual genuino. Observé cómo ateos endurecidos caían de rodillas, incapaces de negar las abrumadoras manifestaciones espirituales que estaban presenciando.
Pero lo que más me impactó fue ver este despertar ocurrir en los lugares más inesperados. Lo vi en salas de juntas corporativas, donde ejecutivos despiadados de repente sintieron convicción sobre su codicia. Lo presencié en lugares de entretenimiento, donde los artistas se detenían a mitad del espectáculo, abrumados por la necesidad de decir la verdad en lugar de palabras vacías. Observé cómo las plataformas de redes sociales, típicamente llenas de división y odio, se inundaban de mensajes de arrepentimiento, perdón y experiencias espirituales genuinas. Este despertar será diferente a todo lo que el mundo haya visto, me dijo Jesús, su rostro resplandeciendo de gozo. Corazones que han estado cerrados durante décadas se abrirán en cuestión de momentos. Familias que han estado divididas por el orgullo y la ira se reconciliarán a través de mi amor. Pero Simon, este despertar tiene un precio. Mientras pronunciaba estas palabras, la escena ante mí se oscureció. Comencé a ver la oposición que surgiría contra este movimiento espiritual. Observé cómo aquellos en posiciones de poder terrenal, líderes políticos, magnates de los medios, élites adineradas, comenzaron a coordinar sus esfuerzos para suprimir y desacreditar lo que estaba sucediendo. Vi reportajes que distorsionaban sanaciones milagrosas en historias de histeria masiva. Presencié a funcionarios gubernamentales aprobando leyes de emergencia para limitar las reuniones religiosas, alegando preocupaciones de seguridad pública. Lo más desgarrador de todo fue ver a familias destrozadas mientras algunos miembros abrazaban el despertar espiritual y otros lo rechazaban, lo que llevó a amargas divisiones en hogares que antes habían sido pacíficos. Muchos elegirán amar la oscuridad antes que la luz, dijo Jesús, su voz llena de infinita tristeza. Lucharán contra aquello que podría salvarlos porque amenaza los reinos que han construido para sí mismos. Pero mi pueblo no debe temer. Aquellos que permanezcan firmes en su fe durante este tiempo verán milagros que los fortalecerán sin medida. La visión cambió de nuevo, y ahora estaba viendo algo que me llenaba tanto de asombro como de preocupación. Observé cómo el despertar espiritual se intensificaba, pero también lo hacían las manifestaciones sobrenaturales que lo acompañaban. Vi ángeles apareciendo a la gente a plena luz del día, ya no ocultos a la vista física. Fui testigo de sanaciones milagrosas que ocurrían espontáneamente en lugares públicos, con multitudes reuniéndose para presenciar el poder de Dios en acción. Pero junto a estas manifestaciones divinas, también vi fuerzas más oscuras operando. Espíritus malignos, ya no contentos con trabajar en secreto, comenzaron a manifestarse más abiertamente también. Observé cómo algunas personas, pensando que estaban experimentando visiones divinas, en realidad estaban siendo engañadas por entidades de oscuridad disfrazadas de seres de luz. El velo entre los mundos espiritual y físico se está adelgazando, explicó Jesús. Por eso mi pueblo debe estar arraigado en la verdad, cimentado en mi palabra y lleno de mi espíritu. Las falsificaciones serán tan convincentes que incluso los escogidos podrían ser engañados si no tienen cuidado. Vi iglesias luchando por manejar la afluencia repentina de personas que buscaban respuestas espirituales. Algunas congregaciones afrontaron el desafío maravillosamente, guiadas por pastores humildes que reconocieron la naturaleza divina de lo que estaba sucediendo. Pero otras se sintieron abrumadas. Y tristemente, algunos líderes religiosos permitieron que el orgullo y los celos corrompieran su respuesta al derramamiento de Dios. Entonces Jesús me mostró algo que me rompió el corazón. Vi cómo este gran despertar expondría la verdadera condición espiritual de muchos que se habían considerado fieles. Algunos que habían ocupado posiciones de autoridad religiosa durante años se revelarían como que nunca lo habían conocido verdaderamente. Sus respuestas al movimiento genuino de su espíritu expondrían corazones que se habían enfriado y vuelto egoístas. Pero igualmente conmovedor fue observar a personas que nunca habían puesto un pie en una iglesia de repente demostrar más madurez espiritual y hambre de verdad que aquellos que habían afirmado seguir a Cristo durante décadas. Vi a antiguos adictos, criminales y marginados convirtiéndose en instrumentos poderosos en las manos de Dios, sus testimonios con más peso que sermones pulcros desde púlpitos cómodos. Simon, dijo Jesús, volviendo toda su atención hacia mí, lo que estás viendo comenzará en solo unas pocas semanas después de tu regreso. Agosto será el mes en que estas cosas comiencen a desarrollarse. Al final de ese mes, el mundo nunca será el mismo. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una manta pesada. Esto no era una profecía lejana sobre el fin de los tiempos. Esto era inmediato, urgente y específico.
Me estaban mostrando eventos que comenzarían a desarrollarse semanas después de mi regreso a la mortalidad. Pero señor, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué me muestras esto? Soy solo un trabajador de la construcción, un hombre sencillo tratando de servirte lo mejor que sé. Seguramente hay otros más calificados, más preparados, más dignos de recibir tales revelaciones. Su sonrisa estaba tan llena de amor que sentí que calentaba todo mi ser. Simon, no elijo vasos basándome en calificaciones mundanas o sabiduría humana. Elijo corazones que están dispuestos a ser quebrantados para mis propósitos, mentes lo suficientemente humildes para recibir la verdad, y almas que me aman lo suficiente como para arriesgarlo todo para servirme. Señaló las visiones que aún se desarrollaban ante nosotros. Lo que has visto no es el fin, sino el principio. Este despertar en agosto es preparación para cosas aún mayores por venir. Mi pueblo debe estar listo. Deben estar espiritualmente preparados para lo que se avecina. Mientras observaba el continuo desarrollo de estos eventos, comencé a comprender que esto no se trataba solo de manifestaciones milagrosas o incluso de un despertar espiritual. Se trataba de preparar a los hijos de Dios para pruebas y desafíos que requerirían fuerza sobrenatural para soportar. El despertar no era solo una bendición, era una preparación esencial para lo que venía. El despertar que presenciarás es solo la primera ola, continuó Jesús, su voz llevando tanto promesa como advertencia. Hay 3 eventos más que se desarrollarán antes de que termine el año. Cada uno construyendo sobre el anterior, cada uno preparando a mis hijos para lo que debe venir. La escena ante mí cambió una vez más, y me encontré mirando lo que parecían ser los centros financieros del mundo. Pude ver Wall Street, Londres, Tokio y otros importantes centros de comercio. Pero algo andaba terriblemente mal. Los normalmente bulliciosos centros de comercio estaban en caos. He aquí el segundo evento, dijo Jesús, su voz llena de tristeza y justicia divina. Los sistemas en los que los hombres han confiado más que en mí se desmoronarán en un solo día. Observé con asombro y terror cómo los mercados de valores de todo el mundo comenzaron a colapsar simultáneamente. Pero esto no fue un descenso gradual o incluso un colapso típico. Los números en las pantallas caían tan rápidamente que las pantallas digitales no podían seguir el ritmo. Vi a operadores de bolsa inmóviles, sus rostros pálidos de incredulidad. Se hacían llamadas telefónicas frenéticamente, pero no había nada que nadie pudiera hacer para detener lo que estaba sucediendo. Este colapso no será causado por ninguna fuerza terrenal, explicó Jesús. Será mi mano moviéndose para mostrar a la humanidad que su confianza ha sido mal depositada. Aquellos que hicieron del dinero su Dios verán impotentes como su Dios les falla por completo. Pero lo que más me impactó fue la forma tan diferente en que la gente respondió a esta catástrofe financiera. Vi a algunas personas adineradas, personas que perdieron millones de dólares en horas, caer de rodillas en arrepentimiento genuino. La pérdida de su seguridad terrenal había roto su orgullo y abierto sus corazones a buscar algo eterno. Sin embargo, también presencié a otros cuya respuesta fue rabia y desesperación. Observé cómo algunos comenzaron a acaparar los recursos que les quedaban, volviéndose contra vecinos e incluso miembros de la familia en su miedo. El mismo evento que llevó a algunos a la salvación llevó a otros más profundamente a la oscuridad. Simon, mira atentamente a mi pueblo durante este tiempo, dijo Jesús, dirigiendo mi atención a individuos específicos dispersos por todo el mundo. Vi a cristianos fieles, santos de los últimos días y otros creyentes que habían estado viviendo de sueldo en sueldo de repente encontrarse en posiciones para ayudar a aquellos que antes habían sido ricos. Sus pequeñas cuentas de ahorro, sus modestas casas, sus estilos de vida sencillos se convirtieron en fuentes de estabilidad en un mundo patas arriba. Pero más importante aún, su fe inquebrantable se convirtió en faros de esperanza para aquellos que habían perdido todo lo que creían importante. Observé cómo un humilde conserje en la ciudad de Nueva York recibió a un ex ejecutivo de Wall Street en su pequeño apartamento, compartiendo su escasa cena y diciendo palabras de consuelo sobre tesoros en el cielo. Vi a una madre soltera en Utah abriendo su casa a una familia cuya mansión había sido embargada, enseñándoles a cultivar verduras en un pequeño jardín y a encontrar alegría en las cosas sencillas. Así es como opera mi reino, me dijo Jesús, sus ojos brillando de orgullo por sus hijos fieles. Los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Aquellos que han aprendido a depender de mí tendrán todo lo que necesitan para ayudar a aquellos que apenas están aprendiendo esta verdad.
La visión cambió para mostrarme el tercer evento, y mi corazón se llenó de emoción y aprensión. Me encontré mirando los cielos sobre las principales ciudades del mundo. Pero estos no eran cielos normales. Estaban llenos de luces, formaciones y fenómenos que desafiaban toda explicación natural. El tercer evento eliminará toda duda sobre la realidad del reino espiritual, dijo Jesús. Los cielos declararán mi gloria de maneras que no podrán ser desestimadas o explicadas. Observé cómo los seres angelicales se hicieron visibles a los ojos humanos en números que asombraron la imaginación. No aparecían en momentos privados y tranquilos a creyentes individuales. Se manifestaban a plena luz del día sobre áreas pobladas, su gloria tan brillante que podían verse a kilómetros. Los vi cerniéndose sobre hospitales, y de repente todos los pacientes dentro fueron completamente sanados. Fui testigo de su aparición sobre zonas de desastre, y la destrucción fue restaurada instantáneamente. Pero esto no se trataba solo de ángeles. El cielo mismo parecía convertirse en un lienzo para mensajes divinos. Vi nubes formando palabras en idiomas que todos podían leer, sin importar su lengua materna. Observé cómo la aurora boreal apareció en lugares donde nunca se había visto antes, creando patrones que deletreaban mensajes de arrepentimiento y esperanza. Todo ojo verá, dijo Jesús, citando la antigua profecía. Todo oído escuchará. Nadie podrá alegar ignorancia de mi realidad después de este día. La respuesta a estas manifestaciones celestiales fue aún más dramática que a los eventos anteriores. Vi ciudades enteras deteniendo sus actividades diarias mientras la gente se volcó a las calles, señalando el cielo con asombro. Algunos cayeron de bruces en adoración, finalmente comprendiendo la realidad de la existencia de Dios. Otros se cubrieron los ojos y corrieron a refugiarse, incapaces de soportar el peso de la verdad divina. Observé cómo iglesias que habían estado medio vacías la semana anterior de repente se desbordaron de gente buscando desesperadamente respuestas. Pero también vi cómo algunos líderes religiosos lucharon por mantener el control a medida que el Espíritu de Dios se movía de maneras que no podían ser contenidas dentro de sus estructuras y doctrinas tradicionales. Muchos de mis siervos serán desafiados durante este tiempo, explicó Jesús, leyendo mis pensamientos. Algunos abrazarán el vino nuevo que estoy derramando. Otros se aferrarán a odres viejos que no pueden contener lo que estoy haciendo. Esto causará división incluso entre aquellos que afirman servirme. Entonces Jesús me mostró algo que me llenó tanto de asombro como de profunda preocupación. A medida que estos tres eventos se desarrollaban, el despertar espiritual, el colapso financiero y las manifestaciones celestiales comenzaron a tener un efecto acumulativo en la sociedad humana que iba más allá de todo lo que podría haber imaginado. Vi a gobiernos de todo el mundo luchando por mantener el orden mientras sus ciudadanos lidiaban con realidades que sus visiones del mundo seculares no podían explicar. Algunas naciones recurrieron a sus líderes religiosos en busca de orientación, lo que llevó a una cooperación sin precedentes entre Iglesia y Estado. Otras se volvieron más opresivas, tratando de suprimir la expresión religiosa en un intento desesperado por mantener su autoridad. El trigo y la cizaña están siendo separados, me dijo Jesús. Aquellos que eligen la luz serán unidos en unidad como nunca antes. Aquellos que eligen la oscuridad se unirán también, pero su unidad estará construida sobre el odio y el miedo en lugar del amor y la verdad. Observé cómo se empezaron a formar comunidades de creyentes que trascendían los límites denominacionales tradicionales. Católicos, protestantes, santos de los últimos días y otros se encontraron trabajando lado a lado, sus diferencias teológicas pareciendo insignificantes en comparación con su experiencia compartida de la realidad de Dios. Pero también vi cómo esta unidad sería probada a medida que aumentara la persecución. Simón, dijo Jesús, su voz volviéndose más urgente. Hay algo más que debes entender sobre estos eventos. No son solo señales y maravillas por sí mismas. Son preparación para el cuarto y último evento de este año, mi regreso para establecer mi reino en la tierra. Mi espíritu casi me abandonó al comprender lo que decía. Esto no se trataba de la segunda venida lejana de la que siempre habíamos hablado en la escuela dominical. Esto era inmediato. Esto estaba sucediendo ahora. Señor, susurré, mi voz temblorosa, ¿estás diciendo que regresarás antes de que termine este año? Su sonrisa era radiante, llena de gozo y anticipación. Simón, he estado preparando este momento desde la fundación del mundo.
Las señales están completas. Los tiempos de los gentiles se han cumplido. El Evangelio ha sido predicado a toda nación. Mi pueblo está preparado. Es tiempo. Señaló la tierra debajo de nosotros. Y de repente, pude verla de manera diferente a antes. En lugar de solo ver el mundo físico, estaba viendo la condición espiritual de cada persona en el planeta. Algunos brillaban con la luz de la fe y la rectitud. Otros estaban rodeados de oscuridad que parecía adherírseles como aceite espeso. La mayoría estaba en algún punto intermedio, sus corazones divididos entre la luz y la oscuridad. Los 3 eventos de agosto le darán a cada persona su última oportunidad de elegir, explicó Jesús. Para cuando se completen, cada corazón humano habrá declarado su lealtad o a mí o a mi adversario. No quedará un término medio. Vi cómo el despertar espiritual llamaría a la gente al arrepentimiento. El colapso financiero despojaría sus falsas seguridades y los obligaría a decidir qué valoraban verdaderamente. Las manifestaciones celestiales eliminarían toda duda sobre la realidad del reino espiritual. Cada evento presentaría una elección clara, humilde sumisión a Dios o rebelión orgullosa contra Él. Y entonces Jesús continuó, su voz elevándose con un poder y una autoridad que sacudieron los cimientos mismos de la eternidad. Vendré a reunir a mis escogidos y a establecer mi reinado de justicia sobre la tierra. La visión que siguió fue tan gloriosa, tan abrumadora que luché por encontrar palabras adecuadas para describirla. Vi a Jesús descendiendo del cielo con poder y gran gloria, acompañado por multitudes de ángeles cuya luz hacía que el sol pareciera tenue en comparación. El cielo se enrolló como un pergamino, y todo ojo en la tierra levantó la vista para verlo venir. Pero este no era el temible día del juicio que tantos habían imaginado. Sí, había un poder más allá de la comprensión, pero lo que más me impactó fue el abrumador amor que emanaba de su presencia. Incluso al venir en juicio, su deseo principal seguía siendo salvar, no condenar. Observé cómo aquellos que lo habían elegido durante los meses anteriores fueron arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Sus cuerpos fueron transformados en un abrir y cerrar de ojos, cambiados de mortales a inmortales, de corrupción a incorrupción. El gozo en sus rostros era indescriptible mientras se reunían con seres queridos que habían fallecido antes que ellos, y eran bienvenidos a la presencia de su Salvador. Pero también vi a aquellos que lo habían rechazado, y mi corazón se rompió por su angustia. No es que Jesús fuera cruel con ellos, sino que sus propias elecciones los habían separado de la fuente de toda luz y vida. Experimentaron su amor como un juicio ardiente porque habían elegido alinearse con la oscuridad. Por eso la advertencia debe ser difundida, dijo Jesús, su voz cargada de compasión por aquellos que rechazarían su oferta de salvación. Cada persona debe tener la oportunidad de elegir antes de que llegue ese día. Por eso debes regresar, Simon. Por eso debes compartir lo que has visto. Mientras pronunciaba estas palabras, sentí que un cambio comenzaba a ocurrir en mi cuerpo espiritual. La paz y la perfección de este reino celestial comenzaron a sentirse menos sólidas, como si estuviera comenzando a desvanecerme de este lugar. Espera, supliqué, cayendo a sus pies. Por favor, Señor, déjame quedarme. Permíteme permanecer aquí contigo. No quiero regresar a ese mundo roto con todo su dolor, sufrimiento y muerte. Su rostro estaba lleno de comprensión e infinita compasión. Mi siervo fiel, conozco el deseo de tu corazón, pero tu misión no está completa. Debes regresar para advertir a mi pueblo. Debes prepararlos para lo que se avecina. Los eventos de agosto están a solo semanas, y muchos no están listos. Se inclinó y tocó mi frente, e inmediatamente sentí una oleada de fuerza y propósito fluir a través de mí. No te dejaré solo en esta tarea, prometió. Mi espíritu estará contigo. Mis palabras te serán dadas, y cuando tu misión terrenal esté completa, regresarás a mí para siempre. El reino celestial comenzó a desvanecerse a mi alrededor, pero su voz permaneció clara y fuerte. Recuerda, Simon, el tiempo es corto. Agosto traerá el despertar, el colapso y las señales en el cielo. Antes de que llegue el invierno, regresaré por mi pueblo. Comparte este mensaje con urgencia, pero también con amor. Hazles saber que vengo no para destruir, sino para salvar a todos los que me reciban.
Mientras sus palabras hacían eco en mi espíritu, sentí que me alejaban de ese lugar glorioso, lejos de su presencia, de regreso al mundo roto donde el dolor y la muerte aún imperaban. Pero llevaba conmigo la certeza absoluta de su amor, el recuerdo cristalino de lo que había visto y la urgencia ardiente del mensaje que me había sido mandado compartir. Las visiones se desvanecieron, la luz se atenuó, y me encontré en el umbral entre la eternidad y la mortalidad, sabiendo que mi viaje terrenal estaba lejos de terminar, pero cambiado para siempre por lo que había presenciado en la presencia del Rey de Reyes. Gracias desde el fondo de mi corazón por haber llegado hasta aquí. Si estas palabras han tocado tu espíritu, escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal y compártelo ahora mismo con al menos 3 amigos o familiares. Ahora, es tu turno de marcar la diferencia. Difundir este mensaje no es solo un acto de amor, sino una misión que el mismo Jesús te confía, para que a través de tu voz, la luz, la verdad y la esperanza lleguen a aquellos que hoy viven en la oscuridad.